Bienvenidos a este taller de planificación de la clase que corresponde a la tarea de planificación del portafolio docente. En este taller vamos a conocer qué es lo que nos evalúan en esta tarea, cómo podemos relacionar las actividades con los objetivos, vamos a conocer cada uno de los criterios de la tarea de planificación para que ya vayamos preparando, ¿verdad?, nuestra planificación, nuestras 3 planificaciones que tenemos que dar a conocer. Y también vamos a conocer cómo redactar este objetivo para estar ubicado en la categoría de destacado. Comenzamos entonces. Lo primero que yo debo saber es qué me van a evaluar en esta tarea. El manual del portafolio docente nos dice que un docente que muestra un desempeño competente es quien evidencia los siguientes elementos. Son 2 elementos que debemos demostrar. El primero, que somos capaces de plantear objetivos de aprendizaje que indican claramente las habilidades y contenidos que sus estudiantes deben desarrollar. Entonces, a lo largo de este taller vamos a conocer que para ser destacado debemos indicar en nuestros objetivos habilidades, contenidos y actitudes. Si es que solo mencionamos las habilidades y contenidos, nos vamos a ubicar en la categoría de competente. Pero para ser destacado debemos incorporar la actitud, que ¿dónde encontramos esa información? Las encontramos en las rúbricas, que ustedes pueden descargar de la misma plataforma de Docente Más. Y también otro elemento que nos dice es que debemos proponer actividades coherentes con los objetivos. Es decir, que si yo menciono en el objetivo un contenido, una habilidad y una actitud, eso debe estar demostrado en mi clase. En mi clase, cuando yo la describo, debo presentar claramente qué contenido debe quedar claramente descrito, qué contenido estoy trabajando, qué habilidad, que finalmente la habilidad es lo que hacen los estudiantes en la aplicación, y qué actitud también van a demostrar los estudiantes durante la clase. Entonces, en el manual voy a encontrar estos elementos, ¿verdad?, que yo debo demostrar para ser competente, pero a lo largo de este taller nosotros vamos a trabajar lo que nos va a demostrar un desempeño destacado. Y por eso no aparece aquí en la actitud, pero sí en las rúbricas aparece. Entonces aquí ya comenzamos con el marco para la buena enseñanza, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cómo esta tarea de redactar mi objetivo y la tarea de planificación tenemos que irla demostrando. Entonces, antes de pensar en las clases que voy a realizar, es importante primero que sepamos qué es lo que nosotros tenemos que demostrar de acuerdo a los criterios y descriptores del marco para la buena enseñanza. Lo primero que nos dicen es que la tarea de planificación no se relaciona con el criterio A1, A3, A4, C2 y C3 del marco para la buena enseñanza. Entonces aquí vamos a ir viendo ¿qué es lo que tengo que demostrar en mis clases? Lo primero que tengo que demostrar, el criterio me dice a mí que soy capaz de dominar los contenidos de la disciplina que enseño. Por eso es que yo tengo asignada una asignatura y esa es la que yo voy a presentar en mi portafolio. No es que presente varias asignaturas en el portafolio, sino que en la planificación y en la evaluación también, que vamos a ver en los próximos talleres, en las otras clases, ustedes van a darse cuenta que solamente vengo con una asignatura a presentar a mi portafolio. Y como tengo que presentarlo con una asignatura, debo demostrar que yo soy capaz de dominar estos contenidos de la disciplina que enseño y además soy capaz de dominar el marco curricular nacional. ¿Qué es el marco curricular nacional? Son los objetivos de aprendizajes, los objetivos transversales, las actitudes, las habilidades de esta disciplina que yo estoy enseñando. Si yo enseño lenguaje, si yo enseño matemática, arte, ciencia, dibujo técnico, las distintas disciplinas que estoy enseñando, yo tengo que primero conocer esta disciplina y el marco curricular nacional. Entonces, la primera tarea que yo tengo que hacer es revisar el programa de estudio, porque yo me estoy presentando con una asignatura y con un curso en particular, con un nivel. Por lo tanto, reviso el programa de estudio de ese curso y nivel
Y también reviso el marco curricular nacional. ¿Qué me dicen las bases curriculares? Cuando comenzamos nosotros, descargamos las bases curriculares, nos vamos a dar cuenta que las bases curriculares también tienen orientaciones, tienen un paradigma curricular y eso yo tengo que tener conocimiento de eso antes de comenzar a redactar mis clases. Y cada uno de los criterios del marco para la buena enseñanza tiene descriptores. Entonces, para demostrar que yo domino, ¿verdad?, la disciplina que enseño, el marco curricular nacional, yo tengo que conocer los principios y conceptos centrales de la disciplina que enseño. ¿Dónde encuentro eso? Lo encuentro en los programas de estudio. En los programas de estudio, las primeras páginas me dan orientación de qué es esa disciplina, cómo tengo que enseñar, cómo trabajo los distintos ejes de la disciplina, cómo trabajo las actitudes, las habilidades. Cada disciplina también tiene habilidades propias y eso yo tengo que darlo a conocer. También esto, ¿dónde lo encuentro? En Currículum Nacional. Esa es como la página donde yo puedo encontrar, y si no lo encuentran así, a través del buscador de Google, ustedes mencionan, por ejemplo, planes y programas de estudio de quinto básico de la asignatura de matemática y ahí les vas a descargar. Después también me dicen que yo tengo que conocer las perspectivas y nuevos desarrollos de la disciplina. También porque cada disciplina tiene su paradigma curricular y es importante tanto para el portafolio como para la prueba de conocimientos específicos que ustedes logren conocer qué es lo que me dice a mí el Ministerio de Educación en relación a esta disciplina que yo estoy enseñando. Así es que la invitación es que para los que no tienen esos documentos, descargarlos, ¿verdad?, leerlos para que ustedes puedan comprender la disciplina que estoy enseñando, porque puede ser que yo haya sido formado de una forma en esta disciplina, pero el Ministerio de Educación a través de su área curricular me solicita otra forma de enseñar. Entonces yo tengo que, para ser destacado en el portafolio, yo tengo que tener coherencia y saber cuál es el paradigma que tiene esta disciplina que estoy enseñando. También me dice que soy capaz de comprender la relación de los contenidos que enseño con otras disciplinas. En la priorización curricular, ustedes, para los que ya han revisado, se habrán dado cuenta que la priorización curricular viene relacionado con otras asignaturas, es decir, el Ministerio en los documentos curriculares de priorización curricular nos muestra los OA y también de mi asignatura que puedo trabajar y también me articula con otras disciplinas, ¿ya? Y también yo en mi descripción de las clases, yo puedo articular con otra disciplina. Si es que quiero postular también al destacado, por ejemplo, puedo estar trabajando la producción de un texto, por ejemplo, de, no sé, de un poema, y en arte yo voy a trabajar la representación a través de dibujos de este poema, por lo tanto, cuando termine el poema, después voy a incorporar dibujos que trabajé en artes, por ejemplo, y de esa manera yo voy articulando. También me dice que para lograr este criterio a uno, tengo que conocer la relación de los contenidos con los distintos subsectores que enseña con la realidad. Es decir, que mi clase tiene el contenido que yo enseñe, tiene que ser relacionado con el contexto del estudiante. ¿Qué significa eso? Que tengo que dar ejemplos de cómo ellos lo que van a aprender en la clase lo pueden aplicar en su contexto, en su realidad. Puede ser que lo apliquen a la edad que ellos tienen, puede ser que lo apliquen cuando sean más adultos, y ahí doy ejemplos cuando ellos sean más adultos, o cómo lo aplican los padres, los abuelos de ellos, y también puedo llevarlo a otras regiones, a otras ciudades, que sí se aplica esto que yo estoy enseñando, pero siempre lo que yo enseño tiene que tener esa utilidad, esa significatividad, esa contextualización que el estudiante, cuando nosotros presentamos el contenido, tenga claridad que lo que está aprendiendo le va a servir en la vida cotidiana. Eso es muy importante. Y otro descriptor se relaciona si es que yo soy capaz de dominar los principios del marco curricular. Y cada asignatura tiene énfasis curriculares. ¿Dónde encontramos estos énfasis curriculares? Los vamos a encontrar en las rúbricas de evaluación de docente más.
que también van a estar cargadas en la plataforma, pero ustedes lo pueden encontrar. Docente Más es quien da a conocer las rúbricas y ahí están presentes. Entonces, cada asignatura yo tengo que leer los programas de estudio, el marco curricular y también tengo que leer la asignatura, el énfasis curricular propio de mi asignatura. Y a partir de eso yo redacto mis clases, ya teniendo esos tres elementos curriculares, esos documentos que no debemos dejar de considerar para ser destacados, desde ahí yo planifico mi clase. Entonces este criterio, el A1, me invita primero a conocer el programa de estudio, me invita a conocer el marco curricular y me invita también a conocer el énfasis curricular que están presentes en las rúbricas en la página Docente Más. Por lo tanto, no llego a inicio mi planificación sin antes conocer estos elementos. Eso me dice el criterio A1. ¿Qué me dice el criterio A3? Primero, que debo dominar ahora la didáctica de la disciplina que enseño. ¿Dónde encuentro la didáctica? También en los programas de estudio, porque los programas de estudio a mí me indican ejemplos. En los programas de estudio yo eh, conozco el OA, conozco los indicadores evaluativos y después, páginas posteriores, yo puedo ver ejemplos de cómo lograr ese OA. Entonces ahí me están mostrando la didáctica de cómo yo puedo presentar algunas actividades. Y este criterio tiene 4 descriptores. ¿Cuáles son? Primero, que yo conozco varias estrategias de enseñanza y actividades congruentes con la complejidad de los contenidos. Es decir, en mi clase yo voy a presentar distintas estrategias de enseñanza. En una de mis clases vamos a trabajar con la construcción de un producto, en otra clase voy a trabajar con mapas conceptuales, en otra clase voy a trabajar con que ellos exploren, en otra clase voy a trabajar con que ellos investiguen, en otra clase voy a trabajar con que ellos reflexionen, sean capaces de debatir, ¿verdad? Eso es, no puedo yo presentar las 3 clases con la misma estrategia que fui trabajando. El descriptor 3.2 me dice a mí que yo debo conocer estrategias de enseñanza para generar aprendizajes significativos. ¿Qué significa cuando genero aprendizajes significativos? Significa que cuando presento lo que ellos van a aprender, yo les digo a ellos para qué les sirve en su vida cotidiana y además les doy ejemplos. Yo les doy ejemplos y también le puedo preguntar a ellos en qué situaciones creen ellos que lo podríamos aplicar en la vida cotidiana. También, para lograr este criterio de que domino la didáctica, el descriptor A3.3 me dice que debo conocer y seleccionar distintos recursos de aprendizaje congruentes con la complejidad de los contenidos y la característica de los estudiantes. ¿Qué significa? Que en una clase voy a trabajar un PPT, en otra clase puedo trabajar un video, en otra clase puedo trabajar con material concreto, en otra clase voy a trabajar con exploración, en otra clase voy a trabajar con una guía. Eso significa que ocupo distintos recursos atendiendo a las características de sus estudiantes. ¿Qué significa esto? Que en mi clase siempre voy a tener distintas formas o estilos de aprendizaje de los estudiantes. Voy a tener niños visuales, por lo tanto, siempre en mis clases tengo que presentar algo visual. Voy a tener niños auditivos, por lo tanto, siempre tengo que explicar de manera oral, a través de un audio, yo presentarlo también. Voy a tener estudiantes kinestésicos que necesitan un orden, una representación para ir comprendiendo. Y eso es lo que me dice este descriptor, que en mis clases debe tener distintos recursos atendiendo a las características de mis estudiantes. Y también me habla de complejidad. ¿Qué significa eso? Que si en mi sala de clase yo tengo estudiantes con necesidades educativas especiales, yo voy a tener que tener distintas actividades. Quizás el estudiante que presenta dificultades va a realizar otra actividad o la complejidad va a ser distinta, y eso es lo que me pide este criterio que yo demuestre. También me dice en el descriptor A3.4, me dice que debo conocer las dificultades más recurrentes en el aprendizaje de los contenidos que enseña. Es decir, yo debo, antes de planificar, debo saber que ciertos estudiantes no comprenden
o les va a costar comprender el contenido o la instrucción que yo voy a dar. Por ejemplo, miren, cuando nosotros damos las instrucciones, nosotros siempre preguntamos, ¿quedaron claras las instrucciones? ¿Qué nos dicen los estudiantes? Que sí, ¿verdad? Sí, todos a coro dicen que quedó claro. Y cuando ya comienza la clase y ellos tienen que comenzar ya a realizar su trabajo práctico, siempre tenemos una cantidad de niños que nos vuelven a preguntar qué es lo que hay que hacer. Entonces, si yo ya conozco las dificultades de mis estudiantes, yo en la clase verifico y doy las instrucciones y después digo, ya, Francisco, ¿podrías tú pasar a explicar con tus palabras qué es lo que hay que hacer en esta clase? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy modelando para que desde su par el estudiante logre comprender.